Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más, listos para embarcarnos juntos en otra de esas historias que nos hacen reflexionar, soñar y, por qué no decirlo, sentir un poquito de envidia sana. Hoy prepárense porque lo que tengo para ustedes es una auténtica montaña rusa de emociones. Imaginen esto, una boda a la vista, ese momento cumbre donde dos almas deciden unirse, un futuro que se dibuja brillante y lleno de promesas. Y justo en ese instante de máxima ilusión, cuando uno pensaría que todo está perfectamente encarrilado, surge un plan secreto, una sorpresa mayúscula, un giro argumental que tiene el potencial de cambiarlo todo. Y en el epicentro de esta trama, en el corazón de este torbellino de acontecimientos, encontramos a una persona excepcional, Demet. Alguien que con una mezcla magistral de amor profundo, valentía a raudales y una pizca de esa locura que a veces es necesaria para hacer grandes cosas, está a punto de darle un vuelco radical a su carrera. ¿Suena intrigante? ¿Lo es? Pues abróchense los cinturones, porque vamos a desgranar cada detalle, cada matiz, de esta increíble historia que, les aseguro, les dejará pensando durante mucho tiempo. Y si por azares del destino o por pura casualidad, aún no forman parte de nuestra comunidad, les invito encarecidamente, con toda la sinceridad del mundo, a que le den a ese botón de suscribirse que ven por ahí abajo y activen esa campanita tan importante. Así se asegurarán de no perderse ni una sola de nuestras próximas aventuras, de nuestras revelaciones y de las historias inspiradoras que traemos para ustedes. Porque créanme, esto se pone cada vez más bueno. Hoy vamos a adentrarnos en el fascinante y complejo mundo de Demet. Para aquellos que quizás no la conozcan tan a fondo, o para quienes quieran refrescar la memoria, Demet es una figura que a lo largo de los años ha logrado destacar de manera sobresaliente en su campo. No ha sido un camino fácil, ni mucho menos. Ha trabajado incansablemente, ha dedicado incontables horas a perfeccionar cada una de sus habilidades, a pulir hasta el último detalle de su técnica, a construir una reputación sólida y, sinceramente, a ganarse a pulso un lugar privilegiado en la cima de su profesión. Su carrera ha sido, sin lugar a dudas, una verdadera montaña rusa de éxitos rotundos, de aprendizajes valiosísimos, de caídas que la han fortalecido y de momentos clave que la han definido, no solo como una profesional excepcional, sino también como una persona resiliente y visionaria. La hemos visto triunfar una y otra vez, hemos sido testigos directos de su férrea perseverancia ante los obstáculos, y en general, no podemos sino admirar profundamente su trayectoria, su dedicación y su impacto. Sin embargo, resulta que a pesar de todo este camino recorrido, de todos los logros acumulados y de un futuro que para la mayoría se consideraría simplemente perfecto, Demet guarda un secreto. Un secreto que está a punto de salir a la luz, a punto de ser revelado al mundo. Y no estamos hablando de un secreto cualquiera, no. Esto va mucho más allá. Es un plan meticulosamente orquestado, una decisión meditada con sumo cuidado, que tiene un objetivo principal clarísimo: honrar una promesa, un compromiso profundo, y al mismo tiempo, abrazar con todas sus fuerzas un nuevo y emocionante capítulo en su vida personal. La historia, como suele suceder con las grandes narrativas, comienza con un evento que marca un antes y un después, un hito que se convierte en el punto de inflexión definitivo, una boda. Sí, han oído bien. La boda de Demet. Y cuando hablamos de una boda, no nos referimos únicamente a la típica celebración, a la elección del vestido perfecto, a la solemnidad de la ceremonia. Hablamos de un compromiso real, de la unión de dos vidas, del inicio de una nueva etapa, de la decisión de compartir el camino de la vida con alguien verdaderamente especial. Y en este caso particular, la persona que está a punto de compartir su vida con Demet, su futuro esposo, es nada más y nada menos que un pilar fundamental, la piedra angular que ha inspirado y sostenido la decisión que ella ha tomado. Imaginen por un momento la magnitud de la emoción, la efervescencia de los preparativos, la pura ilusión que rodea a un momento tan trascendental en la vida de cualquier persona. Pero para Demet, esta boda no es solo un evento social o un hito personal más. Es el catalizador, la chispa que enciende algo mucho más grande, algo que ha estado gestándose pacientemente, cocinándose a fuego lento en lo más profundo de su mente y de su corazón durante mucho tiempo. Y ahora revelamos el gran secreto: el plan de Demet es, sencillamente, un adiós a su carrera profesional. Pero no se equivoquen, cuando decimos adiós, no nos referimos a una despedida discreta, a un retiro silencioso y sin mayor trascendencia. En absoluto. Nos referimos a una sorpresa monumental, a un evento que dejará a todos boquiabiertos, a una
manera de cerrar un ciclo vital y profesional que promete ser tan memorable como su propia trayectoria ha sido deslumbrante. ¿Por qué alguien haría algo así? ¿Por qué después de haber construido tanto, de haber llegado tan alto, optaría por dejar atrás todo lo que ha logrado? Aquí es precisamente donde la historia se vuelve realmente fascinante, donde el misterio se desvela y donde entra en juego esa poderosa mezcla de amor y valentía de la que les hablaba al principio. Resulta que este adiós a su carrera no es una renuncia motivada por la frustración, por la desilusión o por el agotamiento. Al contrario, es una decisión completamente voluntaria, una elección consciente y firme de priorizar otros aspectos de su vida que para ella, en este preciso momento, son infinitamente más valiosos. Y el principal de esos aspectos, el motor que impulsa esta decisión, es precisamente su futuro matrimonio y la vida que anhela construir junto a su pareja. Han conversado largo y tendido, han soñado juntos, han trazado un camino común, y este camino, esta nueva senda que han elegido, implica un cambio de enfoque radical, una nueva forma de dedicación, un compromiso diferente que Demet está dispuesta a abrazar con todas sus fuerzas y con total plenitud. Piensen por un momento en el coraje que se necesita para tomar una decisión de esta envergadura. En una sociedad que en muchas ocasiones valora el éxito profesional de forma casi obsesiva, que nos empuja constantemente a seguir escalando, a no parar nunca, a sacrificarlo todo en el altar del progreso, renunciar a una carrera exitosa puede parecer, para muchos, algo poco convencional, incluso radical, casi una locura. Pero Demet no está pensando en las convenciones, no está midiendo su decisión por el termómetro de lo que se considera normal o esperable. Ella está pensando en lo que la hace verdaderamente feliz, en lo que le proporciona paz interior, en lo que le da un sentido de plenitud genuina. Y si para alcanzar esa felicidad, para conseguir esa paz, es necesario tomar un giro de 180 grados, un cambio drástico de rumbo, entonces así lo hará. Y la sorpresa de la despedida es sin duda alguna la guinda del pastel, el toque maestro que corona esta obra. Demet no quiere que su adiós sea un motivo de tristeza, de lamentos o de melancolía. Quiere que sea, ante todo, una celebración. Una celebración de todo lo vivido, de todo lo aprendido, de todos los éxitos alcanzados, y sobre todo, una celebración del futuro brillante y prometedor que se abre ante ella. Y para lograr este objetivo, ha estado tramando un plan minucioso y lleno de detalles. Un plan que involucra a personas clave, a aquellos que han sido parte esencial de su viaje profesional, a colegas que la han acompañado, a mentores que la han guiado, quizás incluso a admiradores que la han inspirado. Imaginen la escena, un evento o una reunión especial, todos expectantes, quizás esperando el anuncio de un nuevo proyecto ambicioso, de un logro más que añadir a su ya impresionante palmarés. Y en lugar de eso, Demet sube al escenario con una sonrisa radiante que ilumina su rostro y anuncia su partida. Pero, y aquí está la clave, no lo hace de cualquier manera. La sorpresa no reside únicamente en la renuncia en sí misma, sino en la forma tan original y emotiva en que decide comunicarla. Podría ser un discurso conmovedor, cargado de anécdotas entrañables, de agradecimientos sinceros y sentidos que lleguen al corazón de todos los presentes. Podría incluir un vídeo homenaje cuidadosamente elaborado, un recorrido visual por los momentos más destacados de su carrera, los hitos más importantes que ha alcanzado, las personas que la han acompañado en cada paso. Quizás hasta un pequeño detalle simbólico, un gesto con un significado profundo que represente el cierre de esta etapa y el emocionante comienzo de la siguiente. La clave fundamental es que esta sorpresa sea un reflejo fiel de su personalidad, apasionada, decidida hasta la médula, con un toque de esa teatralidad innata que siempre la ha caracterizado y que la hace única. Y lo más importante de todo esto, lo que verdaderamente eleva esta historia a un nivel superior, es que esta decisión tan trascendental no se toma en un vacío, no es un acto impulsivo o solitario. Está profundamente conectada con su vida personal, con sus aspiraciones más íntimas. El matrimonio es en esencia un compromiso, un pacto de vida, y Demet lo está tomando con una seriedad y una profundidad admirables. Está demostrando con hechos que el amor, las relaciones personales y la felicidad compartida pueden ser tan importantes, o incluso más, que el éxito profesional individual. No se trata de tener que elegir entre una faceta de la vida u otra, sino de encontrar la manera de integrar ambas, de equilibrarlas, de vivirlas de una forma que sea auténtica, sincera y profundamente satisfactoria para ella. Imaginen por un instante la reacción de su pareja al conocer este plan tan audaz y conmovedor. La complicidad que se establece entre ellos, el apoyo mutuo incondicional,
la alegría compartida de saber que van a construir un futuro juntos, con prioridades claras y un entendimiento profundo. Probablemente su pareja sea su mayor animador, el que la ha impulsado a seguir su corazón, a no tener miedo a los cambios, a confiar en sus instintos. Y es que al fin y al cabo, de eso se trata la vida, ¿no es así? De tomar decisiones que nos hagan sentir vivos, que nos acerquen a la felicidad verdadera, a las personas que amamos y a los sueños que nos mueven. Ahora pensemos un momento en los detalles prácticos, en la logística de una decisión de esta magnitud. ¿Qué implica dejar atrás una carrera consolidada? No es algo que se haga de la noche a la mañana, sin una profunda reflexión, sin una planificación cuidadosa. Demet seguramente ha estado dándole vueltas a esto durante mucho tiempo. Ha estado pensando en cómo asegurar una transición lo más suave posible, cómo cerrar sus compromisos profesionales pendientes de manera impecable, cómo dejar todo en orden y con respeto hacia las personas y las instituciones con las que ha colaborado. Es una muestra más de su excepcional profesionalismo y de su profundo respeto por aquellos con quienes ha compartido su camino laboral. Y la sorpresa, además de ser un acto de despedida, también puede ser interpretada como un acto de agradecimiento. Una manera elocuente y emotiva de decir gracias por todo a aquellos que la han acompañado, apoyado y enseñado a lo largo de su viaje profesional. Un evento especial donde todos los implicados puedan compartir ese momento de transición, de celebración conjunta y de buenos deseos para el futuro que se inicia. Podría ser una fiesta temática, un cóctel elegante, una cena íntima y emotiva, algo que esté a la altura de su personalidad vibrante y de la trascendencia del momento que está viviendo. Esta historia nos invita, de manera muy directa, a la reflexión sobre nuestras propias vidas. ¿Qué es lo que realmente nos importa? ¿Estamos viviendo de acuerdo con nuestras verdaderas prioridades? A veces nos dejamos llevar por las expectativas de la sociedad, por la presión constante de tenerlo todo, de seguir el camino marcado, y terminamos olvidando que la felicidad más profunda a menudo se encuentra en senderos menos transitados, en decisiones valientes y personales. La historia de Demet es un poderoso recordatorio de que está perfectamente bien cambiar de rumbo, de que es posible redefinir el concepto de éxito, de que el amor y las relaciones humanas pueden ser la fuerza motriz detrás de nuestras decisiones más importantes y transformadoras. Además, la idea de una sorpresa de despedida es tan poderosa porque rompe de manera radical con la rutina, con lo predecible, con lo esperado. En un mundo donde todo parece estar milimétricamente planeado y comunicado de antemano, un gesto así, tan personal, tan emotivo y tan significativo, resalta con una fuerza arrolladora. Es una declaración de intenciones audaz, un acto de valentía puro que deja una huella imborrable en la memoria de quienes lo presencian. Así que, mientras Demet se prepara para dar este paso trascendental, podemos imaginar la compleja amalgama de emociones que la embargan, la nostalgia agridulce por lo que deja atrás, la emoción electrizante por lo que está por venir, la serenidad profunda de saber que está tomando la decisión correcta para ella, la que le permitirá vivir una vida plena y auténtica. Y nosotros, como espectadores privilegiados de esta historia inspiradora, tenemos la maravillosa oportunidad de aprender, de inspirarnos y, por supuesto, de celebrar con ella este nuevo y apasionante capítulo que se inicia. En resumen, lo que tenemos aquí es una narrativa rica en matices, una historia de amor verdadero, de una valentía que inspira, y de un giro inesperado que sacude los cimientos de una carrera hasta entonces brillante y exitosa. Demet, a punto de dar el sí, quiero, ha decidido sorprender a todos, a su entorno profesional y quizás incluso a algunos amigos cercanos, con un adiós espectacular a su profesión. Una decisión audaz, impulsada por sus prioridades personales más profundas y por el deseo irrefrenable de abrazar una nueva etapa de su vida junto a su futuro esposo. Es un poderoso recordatorio de que el éxito no se mide únicamente en logros profesionales cuantificables, sino también, y quizás de forma aún más importante, en la plenitud personal alcanzada y en la construcción de relaciones humanas significativas y duraderas. Y ahora, queridos amigos, hemos llegado al final de este apasionante relato que hemos desgranado juntos hoy. Espero de corazón, con toda la sinceridad del mundo, que hayan disfrutado de esta historia tanto como yo he disfrutado contándosela. Me encantaría enormemente saber qué piensan ustedes sobre la decisión de Demet. ¿Se atreverían ustedes a tomar un camino similar, a priorizar su vida personal de una forma tan radical? Dejen todo. O sus comentarios abajo, sus reflexiones más profundas, sus preguntas. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y responderles.
Y si, como espero, este vídeo les ha gustado y les ha inspirado, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta que tanto nos ayuda. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con quien crean que pueda inspirarse o simplemente disfrutar de esta increíble historia. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. No se pierdan todo lo que tenemos preparado para ustedes en las próximas semanas y meses. Nos vemos en el próximo vídeo, cargados de más historias fascinantes. Un abrazo gigante para todos.